Hay sonidos que se convierten en parte de tu vida sin que te des cuenta. El tráfico de la calle, el zumbido del refrigerador, el ladrido distante de un perro. Te acostumbras a ellos hasta que desaparecen en el fondo de tu conciencia. Pero hay otros sonidos, sonidos que nunca deberías escuchar, sonidos que te despiertan a las 2 de la mañana, noche tras noche durante 3 meses, sonidos que te hacen cuestionar tu cordura, y finalmente sonidos que te llevan a descubrir algo tan horrible que desearías nunca haber investigado. Mi nombre es Claudia Morales. Tengo 32 años. Y acabo de mudarme al apartamento 3B en el número 47 de la calle Embajadores en Madrid. Es un edificio viejo construido en los años 70, con paredes delgadas y techos que crujen, pero el alquiler era razonable y la ubicación perfecta para mi trabajo como diseñadora gráfica freelance. El primer mes fue tranquilo. Conocí a algunos vecinos, el señor García del 2A siempre amable, la familia ruidosa del 4C con 3 niños pequeños, y la señora del piso de arriba, el 4B, directamente sobre mi apartamento. Se llamaba Beatriz Sánchez, 72 años, viuda, vivía sola. La vi en las escaleras mi segunda semana y, bienvenida al edificio, me dijo con voz temblorosa, apoyándose pesadamente en su bastón. Yo he vivido aquí durante 30 años, es un buen lugar, gente tranquila. Gracias, señora Sánchez, espero no causarle molestias. Oh, no te preocupes, querida, apenas hago ruido. A mi edad, uno se mueve despacio y silenciosamente. Sonreí y seguí bajando las escaleras, pensando que tenía suerte de tener una vecina anciana arriba en lugar de una familia ruidosa o estudiantes de fiesta. Qué equivocada estaba. Todo comenzó en mi segunda noche del segundo mes. Era jueves, 14 de septiembre. Lo recuerdo porque había trabajado hasta tarde en un proyecto con fecha límite. Me quedé dormida alrededor de la medianoche, y a las 12:17 am exactamente verifiqué el reloj. Me desperté con un sonido fuerte. Bang, bang, como si alguien estuviera golpeando el piso con un martillo o moviendo muebles pesados, directamente sobre mi dormitorio. Me senté en la cama desorientada. El sonido continuó durante unos 5 minutos, luego paró. Silencio. Esperé pero no hubo más ruido. Finalmente me volví a dormir, pensando que tal vez la señora Sánchez había dejado caer algo. La siguiente noche exactamente a las 12:17 am sucedió de nuevo. Bang, bang, esta vez seguido de un sonido de arrastre, como si arrastrara algo pesado por el piso, luego más golpes. Me levanté frustrada, fui a la sala de estar y miré el techo. Los sonidos venían claramente del apartamento 4B, del apartamento de la señora Sánchez. ¿Qué diablos estaba haciendo una mujer de 72 años a las 2 de la mañana? Decidí hablar con ella al día siguiente. La encontré en el vestíbulo recogiendo su correo. Buenos días, señora Sánchez. Oh, buenos días, Claudia. Disculpe, necesito preguntarle algo. Ha estado moviendo muebles por las noches. Su expresión no cambió. ¿Muebles? No, querida, porque es que he estado escuchando ruidos, golpes, sonidos de arrastre, desde su apartamento, alrededor de las 2 de la mañana. 2 de la mañana, parecía genuinamente confundida. A esa hora estoy profundamente dormida. Tomo mis pastillas para dormir a las 9 de la noche. No me despierto hasta las 8 de la mañana, pero los ruidos son muy claros, vienen de arriba. Bueno, este es un edificio viejo. Los sonidos viajan de maneras extrañas. Tal vez sea del piso 5, o tuberías. El edificio hace ruidos extraños a veces, pero es muy específico. Justo sobre mi dormitorio, se encogió de hombros con expresión de disculpa. Lo siento, querida, pero no soy yo. Apenas puedo moverme con este bastón, mucho menos mover muebles en medio de la noche. Tenía sentido. Mirándola frágil encorvada, claramente luchando incluso para sostenerse. Era difícil imaginarla haciendo los sonidos que yo escuchaba. Está bien, disculpe por molestar. No hay problema, tal vez deberías hablar con el administrador del edificio sobre las tuberías. Pero yo sabía que no eran tuberías. Las tuberías no suenan como martillos golpeando madera, como muebles siendo arrastrados, como algo pesado cayendo al suelo. La tercera noche grabé los sonidos en mi teléfono. 12:17 am, como un reloj. Bang, bang, scratch, sonido de arrastre, algo pesado cayendo, luego silencio. Reproduje la grabación al día siguiente. Era inequívoco. Alguien estaba haciendo algo en el apartamento de arriba, y no eran tuberías, no era el edificio asentándose, era actividad humana deliberada. Decidí hablar con otros vecinos. ¿El señor García del 2A al oídos? No, no escucho nada. Mi dormitorio da al otro lado del edificio, la familia del 4C. Nosotros hacemos mucho ruido durante el día con los niños, por las noches todos dormimos profundamente. No he notado nada. La pareja del 5B, ahora que lo mencionas. Sí he escuchado algo,
pero pensé que eras tú. Sonidos de construcción. O algo así. Yo también los escucho, por eso estoy investigando. Oh, bueno. No tengo idea de dónde vienen entonces. Nadie sabía nada, o nadie quería involucrarse. Para la segunda semana los ruidos eran cada noche, 12 am exactamente, como si alguien hubiera puesto una alarma, y no eran solo golpes, había patrones. Una noche bang, bang, pausa, bang, bang, pausa, bang, pausa larga, scrape, otra noche sonido de sierra, inconfundible, como si estuvieran cortando madera, y luego, la noche que realmente me asustó, escuché pasos, pesados, arrastrando, de un lado a otro del apartamento de arriba, durante 20 minutos, como si alguien estuviera caminando de ida y vuelta, cargando algo pesado. Llamé al administrador del edificio. Señor Ruiz, soy Claudia Morales del 3B, necesito reportar ruidos perturbadores. ¿Qué tipo de ruidos? De mi vecina de arriba, señora Sánchez, 4B, todas las noches a las 2 de la mañana, golpes. Arrastre, como si estuviera haciendo construcción. La señora Sánchez, eso es imposible, ella es una anciana, tiene más de 70 años, lo sé, por eso es tan extraño, pero los ruidos son reales, los he grabado, puede enviarme las grabaciones, se las envié, esperó una semana y me llamó de vuelta. Hablé con la señora Sánchez, dice que no está haciendo nada, y honestamente, la conozco desde hace 15 años, es muy tranquila, nunca ha habido quejas sobre ella. ¿Entonces no va a hacer nada? Bueno, sin evidencia de que sea ella específicamente, no puedo tomar acción. Las grabaciones muestran ruidos, pero no prueben que vengan de su apartamento, están directamente sobre mí. ¿De dónde más vendrían? Señorita Morales, voy a ser honesto, este es un edificio viejo, hay ruidos, si cada inquilino se quejara de cada crujido y golpe, estaría inundado, a menos que haya daño real a la propiedad o violación del horario de silencio de manera consistente y comprobable. No puedo intervenir, esto es consistente, todas las noches. Entonces le sugiero que compre tapones para los oídos, o considere mudarse a un edificio más nuevo con mejor aislamiento acústico. Colgó. Me quedé sola con el problema. Para la tercera semana no estaba durmiendo bien, los ruidos me tenían en alerta, incluso cuando no estaban sucediendo, mi cuerpo esperaba que comenzaran. 12 am, cada noche, como un reloj maldito, decidí tomar acción más directa. A las 2:15 am de un viernes, me quedé despierta esperando. Cuando los golpes comenzaron, salí corriendo de mi apartamento, subí las escaleras, y toqué la puerta de la señora Sánchez. Toqué fuerte. Señora Sánchez, soy Claudia de abajo, por favor abra. Los golpes se detuvieron inmediatamente. Esperé. Silencio. Toqué de nuevo. Sé que está despierta. Por favor, necesitamos hablar sobre los ruidos. Nada. Pegué mi oreja a la puerta. Podía escuchar respiración, movimiento suave. Señora Sánchez, solo quiero hablar, por favor. Finalmente, después de 5 minutos, escuché el sonido de cerrojos siendo abiertos. Muchos cerrojos. Conté al menos 4. La puerta se abrió una rendija. El rostro de la señora Sánchez apareció pálido en la oscuridad. ¿Qué quieres? Su voz era diferente, no temblorosa como antes, más fría. Los ruidos acaban de parar. Usted estaba haciendo algo. Estaba durmiendo. Tú me despertaste. Eso es mentira. Los ruidos pararon el segundo que toqué la puerta. No sé de qué hablas. ¿Puedo entrar? Solo quiero ver qué está pasando. No, es tarde. Estoy en pijama. No es apropiado. Por favor, señora Sánchez. No puedo dormir. Llevo 3 semanas así. Solo necesito entender qué está haciendo. No estoy haciendo nada, y no vas a entrar a mi casa. Comenzó a cerrar la puerta. Puse mi pie en el camino. Esperé. Quita tu pie o llamo a la policía. Su voz se elevó histérica. Quité mi pie. La puerta se cerró de golpe. Escuché todos los cerrojos siendo asegurados de nuevo. Me quedé en el pasillo, sintiéndome impotente y frustrada, pero había notado algo. En los breves segundos que la puerta estuvo abierta, había visto detrás de ella. El apartamento estaba oscuro, pero alcancé a ver el interior. Estaba vacío, o casi vacío. No había muebles visibles, solo paredes desnudas y piso de madera. ¿Cómo vivía alguien en un apartamento sin muebles? Al día siguiente, llamé a mi amiga Luz, que es trabajadora social. Luz, necesito tu consejo sobre algo extraño. Le conté todo, los ruidos, la señora Sánchez, el apartamento vacío. Dijo Luz pensativamente. Podría ser varias cosas. A esa edad, demencia senil es posible. Podría estar desorientada, despierta por las noches, golpeando cosas sin darse cuenta. El apartamento vacío sugiere que tal vez vendió sus muebles. Podría tener problemas financieros, pero ¿por qué mentiría sobre ello? Vergüenza.
orgullo, miedo. Los ancianos a veces ocultan sus problemas, porque temen ser llevados a un hogar de ancianos, perder su independencia. Entonces, ¿qué hago? Podrías llamar a servicios sociales, reportar una posible persona mayor en riesgo. Ellos investigarían, se asegurarían de que esté bien, y si está bien y solo es, no sé, extraña, entonces al menos habrás hecho tu diligencia. Pero Claudia, si realmente está en problemas, demencia, negligencia propia, lo que sea, intervenir temprano, puede salvarle la vida. Decidí darle una semana más, observar, reunir más evidencia. Esa noche, los ruidos fueron diferentes. 17 am. Los golpes comenzaron como siempre, pero luego algo nuevo, un sonido de romper, como ladrillo o concreto siendo roto, luego sonidos de raspado, como si estuviera cavando. Me senté en mi cama grabando todo. Los sonidos continuaron durante 40 minutos, la más larga que había durado. Finalmente, paró, y entonces escuché algo que hizo que mi sangre se helara. Una voz, murmurando, no podía distinguir las palabras, pero definitivamente una voz, femenina. La señora Sánchez, hablando con alguien, o tal vez consigo misma, y entonces, un sonido metálico, como una pala golpeando el suelo. ¿Qué diablos estaba haciendo allá arriba? A la mañana siguiente me crucé con ella en las escaleras. Se veía exhausta, ojeras profundas, manos temblando. Buenos días, señora Sánchez. Buenos días. Ni siquiera me miró. Se siente bien, se ve cansada. Estoy perfectamente bien. Disculpa. Tengo prisa. Pasó junto a mí bajando lentamente con su bastón. Decidí arriesgarme. Necesitaba ver ese apartamento. Esperé hasta que la vi salir del edificio esa tarde. Llevaba una bolsa de compras. Probablemente iba al supermercado. Subí al cuarto piso. Su puerta tenía 4 cerrojos, como había notado, pero también tenía una vieja cerradura de tambor. El tipo que, si uno sabe cómo, puede abrirse con una tarjeta de crédito. Miré alrededor. El pasillo estaba vacío. Era viernes por la tarde, la mayoría de la gente en el trabajo. Tomé mi tarjeta de débito vieja de mi cartera. La deslicé entre la puerta y el marco empujando hacia el picaporte. Clic, la puerta se abrió. Mi corazón latía salvajemente. Esto era allanamiento de morada. Ilegal. Si me atrapaban, podría ir a prisión, pero necesitaba Empujé la puerta y entré rápidamente, cerrándola detrás de mí. El apartamento estaba oscuro, las cortinas corridas bloqueando la luz del sol. Olía a extraño, a humedad, a mojo, y algo más, algo que no podía identificar pero que me hacía sentir náuseas. Busqué el interruptor de luz, clic, y me quedé paralizada, mirando lo que veía. El apartamento estaba efectivamente casi vacío. No había sofá, no había mesa, no había sillas, solo un colchón viejo en el suelo de lo que debía ser el dormitorio, visible a través de una puerta abierta, pero las paredes, oh Dios, las paredes, estaban cubiertas de agujeros, docenas de ellos, algunos pequeños del tamaño de un puño, otros grandes, como si alguien hubiera roto secciones enteras del yeso. Algunos agujeros habían sido parcialmente reparados, parches toscos de yeso nuevo, irregulares y mal hechos, cubriendo las áreas dañadas. El piso de madera estaba rayado y manchado. Había herramientas esparcidas por todas partes, martillos, un mazo, una pala, una sierra, cubos de yeso. ¿Qué era esto? ¿Algún tipo de renovación caótica? Caminé lentamente por el apartamento, mi teléfono en mano, tomando fotos. La cocina estaba en desuso, platos sucios apilados en el fregadero, basura desbordando. El refrigerador contenía solo leche agria y pan mohoso. El baño estaba peor. No parecía haber sido limpiado en meses. Y entonces llegué a la pared del fondo de la sala de estar. Había un agujero grande, recién hecho a juzgar por el polvo de yeso fresco en el suelo. Alguien había roto la pared hasta exponer los ladrillos detrás, y en el espacio entre los ladrillos y el yeso. Me acerqué, entrecerrando los ojos en la oscuridad del agujero. Algo estaba ahí, envuelto en plástico, empujado profundo en la cavidad de la pared. Saqué mi teléfono y usé la linterna, iluminando dentro del agujero. El plástico era transparente en algunos lugares, y a través de él, pude ver una mano, gris, marchita, sin vida, una mano humana. El teléfono se me cayó de las manos. No era posible, no podía ser real, pero ahí estaba, una mano, sobresaliendo del plástico, dentro de la pared. Mi mente se aceleró. Un cuerpo, había un cuerpo en la pared. Necesitaba salir, necesitaba llamar a la policía, la puerta del apartamento se abrió. Me congelé, pasos lentos.
El toc-toc del bastón en el suelo de madera. Sabía que vendrías, dijo la voz de la señora Sánchez, ya no temblorosa, fría, calmada. Sabía que tu curiosidad ganaría. Me volteé lentamente. Ella estaba en la entrada, sosteniendo su bastón, pero su postura era diferente, más erguida, más fuerte. Señora Sánchez, yo escuché ruidos, y estaba preocupada. Mentirosa, entraste ilegalmente a mi casa. Cerró la puerta detrás de ella, aseguró los cerrojos. Todos ellos, uno por uno, y ahora has visto lo que no debías ver. Hay una mano, en la pared, una mano humana. Sí, dijo simplemente. Hay un... ¿De quién es? De mi esposo. Bueno, de uno de ellos. Uno de ellos. Ella sonrió. No era una sonrisa amable de abuela. Era algo más oscuro. Tengo 3 esposos en estas paredes. Bueno, tenía 3. Estoy en el proceso de reubicación. Las paredes están deteriorándose. Necesito moverlos antes de que el olor se vuelva obvio. Sentí que mis piernas se debilitaban. 3. 3 cuerpos. 3 esposos. 3 hombres que pensaron que podían controlarme, que podían vivir de mi pensión, que podían golpearme cuando estaban borrachos. Cada uno de ellos aprendió que yo era más fuerte de lo que parecía. Los mataste, los liberé, y a mí misma. Se acercó más, el bastón golpeando rítmicamente el piso. ¿Sabes lo fácil que es hacer que un hombre desaparezca? Especialmente hombres como ellos, sin familia, sin amigos que se preocupen. Los servicios sociales asumen que huyeron. La policía no busca vagabundos. Tienes que entregarte. Esto es asesinato. Entregarte. Después de 20 años, se rió. No, querida. Lo que voy a hacer es resolver mi pequeño problema contigo, y luego continuaré con mi vida tranquila. Levantó su bastón, y entonces vi que no era solo un bastón, la parte inferior era pesada, metálica. Un arma. Lo siento, Claudia. Realmente lo siento. Eras una buena vecina, tranquila, educada, pero demasiado curiosa. Corrí hacia la puerta, pero ella se movió sorprendentemente rápido bloqueándome. Corrí hacia la ventana, cerrada con cerrojos. Me volteé hacia el dormitorio, y ella me golpeó. El bastón conectó con mi hombro. Dolor explosivo, caí al suelo. No hagas esto más difícil, dijo ella, levantando el bastón de nuevo. Rodé, evitando el siguiente golpe. El bastón golpeó el piso donde mi cabeza había estado un segundo antes. Agarré una de las herramientas del suelo, el martillo. Aleja, grité blandiendo el martillo torpemente. Ella se detuvo, evaluándome. No querrás hacer eso, no eres asesina. Y tú has matado a 3 personas. En defensa propia, después de años de abuso, eso no justifica esto. No necesito justificarlo, solo necesito sobrevivir. Nos quedamos ahí enfrentadas. Una mujer de 72 años con un bastón armado, una mujer de 32 con un martillo tembloroso. Y entonces escuché algo hermoso. Sirenas. Distentes pero acercándose. El rostro de la señora Sánchez cambió. ¿Llamaste a la policía? No, pero alguien debe haber visto o escuchado algo. Las sirenas se hicieron más fuertes, más cercanas. Ella me miró con odio puro. Esto no ha terminado. Corrió. No caminó lentamente con bastón. Hacia el dormitorio. Las sirenas estaban ahora justo afuera del edificio. Golpes en la puerta del apartamento. Policía, abran la puerta. Corrí hacia la puerta, desbloqueando los cerrojos torpemente con manos temblorosas. La puerta se abrió de golpe. 2 oficiales entraron, armas desenfundadas. Hay una mujer, en el dormitorio. Y hay cuerpo, en las paredes. Uno de los oficiales corrió hacia el dormitorio. El otro me agarró del brazo. ¿Estás herida? Mi hombro. Ella me golpeó con su bastón. ¿Quién? Beatriz Sánchez, la mujer que vive aquí. Ha estado ocultando cuerpos en las paredes. El oficial me miró como si estuviera loca, pero luego su compañero gritó desde el dormitorio. Marcos, necesitas ver esto. Nos apresuramos hacia el dormitorio, y lo que vimos, la pared del dormitorio, había sido parcialmente demolida, y en la cavidad expuesta, más plástico, más formas humanas. La señora Sánchez estaba de pie junto a la ventana abierta, balanceándose en el alféizar. No te muevas, gritó el oficial Marcos, moviendo su arma hacia ella. Ella se volteó y nos miró, sus ojos eran vacíos, calmados. 30 años, dijo. 30 años viví aquí, tranquila, sin molestar a nadie, y tú, me miró, tú tuviste que arruinarlo. Señora,
Bájese de la ventana, podemos hablar sobre esto. No hay nada de qué hablar, y se dejó caer, 4 pisos hasta el pavimento. Los siguientes días fueron un borrón de oficiales de policía, paramédicos, investigadores forenses y periodistas. La señora Beatriz Sánchez murió instantáneamente al impactar con el pavimento. Los periódicos lo reportaron como anciana se suicida tras ser descubierta como asesina serial. Pero la verdadera historia era mucho más complicada y mucho más horrible de lo que nadie inicialmente imaginó. El apartamento 4B fue sellado como escena del crimen durante 3 semanas mientras los equipos forenses trabajaban meticulosamente, desmantelando las paredes pieza por pieza. Yo fui interrogada durante horas, primero en el hospital donde me trataron la contusión en el hombro, luego en la estación de policía. La detective a cargo era una mujer de unos 50 años llamada Inspector Elena Vega. Tenía ojos cansados pero agudos, y una manera de hacerte sentir simultáneamente cómoda e incómoda. Señorita Morales, comenzó durante nuestra tercera sesión. Cuénteme exactamente qué la motivó a entrar ilegalmente al apartamento de la señora Sánchez. Ya se lo dije, los ruidos todas las noches durante 3 meses. Necesitaba saber qué estaba pasando, y no pensó en llamar primero a la policía. Lo consideré, pero pensé que se reirían de mí. Ruidos nocturnos de una anciana. ¿Quién tomaría eso en serio? Nosotros lo habríamos hecho si hubiera mencionado que sonaba como excavación o construcción ilegal, pero no sabía que era eso hasta que entré. La detective Vega suspiró. Señorita Morales, técnicamente cometió un delito, allanamiento de morada. ¿Podríamos acusarla? ¿Van a hacerlo? Dadas las circunstancias extraordinarias que descubrió. El fiscal ha decidido no presentar cargos, pero necesito que entienda que tuvo suerte, mucha suerte. Esa mujer casi la mata. Y entiende que si hubiera llamado a la policía desde el principio, tal vez el resultado habría sido diferente, tal vez ella estaría viva y en custodia en lugar de muerta. ¿Está diciendo que es mi culpa que se suicidara? No, estoy diciendo que las acciones tienen consecuencias y que la gente común no debe jugar a ser detective. Tenía razón, yo lo sabía, pero también sabía que si no hubiera actuado, ¿cuánto tiempo más habría continuado el horror de la señora Sánchez? ¿Cuántos cuerpos encontraron? Pregunté. La detective Vega dudó. Luego decidió que merecía saber. 3, como ella dijo, 3 cuerpos masculinos en varias etapas de descomposición. ¿Quiénes eran? Eso es lo interesante, y lo que hace que este caso sea particularmente único. Sacó un folder de su maletín. Dentro había 3 fotografías, fotos viejas, claramente de documentos de identificación. Cuerpo número 1, encontrado en la pared de la sala de estar, identificado como Roberto Sánchez, primer esposo de Beatriz, reportado desaparecido hace 20 años. La foto mostraba a un hombre de unos 50 años con barba descuidada y ojos duros. Cuerpo número 2, encontrado en la pared del dormitorio, identificado como Luis Moreno, vivió con Beatriz de 2006. Este hombre era más joven, tal vez 40 años, rostro delgado, expresión desconfiada. Cuerpo número 3, encontrado en la pared de la cocina, el más reciente, identificado como Javier Torres, vivió con Beatriz de 2002. El tercero tenía unos 60 años, rostro hinchado, nariz de bebedor, todos reportados como desaparecidos. Dije, ¿nadie investigó? Oh, investigamos, pero en cada caso las circunstancias sugerían que estos hombres simplemente se fueron. Todos tenían historias de alcoholismo, problemas con la ley, tendencia a la violencia, el tipo de hombres que desaparecen voluntariamente con frecuencia. Y nadie sospechó de Beatriz. Ella era la viuda afligida, la novia abandonada, cooperó completamente con las investigaciones. Incluso reportó ella misma 2 de las desapariciones. Parecía genuinamente preocupada. ¿Cómo los mató? Envenenamiento. Encontramos restos de raticida en los 3 cuerpos. Dosis administradas gradualmente durante semanas. Para cuando mostraban síntomas graves, era demasiado tarde. Me estremecí. Entonces los envenenó lentamente, mientras vivían con ella. Correcto. Y cuando finalmente morían, ella los envolvía en plástico y los ocultaba en las paredes. Aparentemente había renovado el apartamento varias veces a lo largo de los años, abriendo paredes bajo el pretexto de mejoras, luego sellándolas con los cuerpos adentro. Y nadie notó nada. Este edificio es viejo. Las renovaciones constantes no eran inusuales. Y Beatriz era muy discreta. Hacía el trabajo ella misma. De noche, los vecinos ocasionalmente se quejaban de ruidos nocturnos, pero nada que despertara sospecha real. Hasta yo. Hasta usted. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué matar a 3 hombres? La detective Vega cerró el folder.
Esa es la parte que hace que esta historia pase de horrible a trágica. Resulta que los investigadores habían cavado en el pasado de Beatriz Sánchez y lo que encontraron pintaba un cuadro muy diferente de la asesina serial fría que los medios estaban retratando. Beatriz nació en 1952 en un pueblo pequeño de Extremadura. Su padre era alcohólico violento. Su madre murió cuando Beatriz tenía 12 años. Fue abusada por su padre hasta los 16, cuando huyó a Madrid. Sin educación, sin dinero, sin familia. Hizo lo que muchas chicas desesperadas hacían. Encontró un hombre que la cuidaría. Roberto Sánchez, 20 años mayor que ella. Prometió casarse con ella, darle un hogar y lo hizo. Pero el precio era alto. Roberto era alcohólico como su padre, violento como su padre. Durante 20 años Beatriz soportó golpizas, humillación, control absoluto. ¿Por qué no se fue? En los años 70 y 80, las opciones para mujeres maltratadas eran limitadas, el divorcio era escandaloso, los refugios eran raros, y Beatriz no tenía educación, sin habilidades laborales, sin forma de mantenerse. Entonces esperó, y planeó. En 2004, cuando Roberto tenía 68 años, y ella 52, comenzó a envenenarlo, raticida mezclado en su comida, dosis pequeñas. Los síntomas náuseas, debilidad, confusión, fueron atribuidos a su edad y décadas de alcoholismo. Cuando finalmente murió, Beatriz estaba libre, pero también estaba sola, y asustada. Había vivido bajo el control de Roberto toda su vida adulta. No sabía cómo funcionar sola. Más importante, su situación financiera era precaria, la pensión de Roberto era pequeña. El apartamento estaba a nombre de ambos. Si ella reportaba su muerte oficialmente, perdería la pensión de él, así que tomó una decisión. No reportaría su muerte, mantendría su pensión, y escondería su cuerpo donde nadie lo encontraría, dentro de las paredes de su propio apartamento. Compró yeso plástico, herramientas, se esperó hasta que el cuerpo dejara de oler, proceso que tomó meses. Luego, en el transcurso de varias noches, abrió una sección de la pared de la sala de estar, empujó el cuerpo envuelto adentro, y selló la pared de nuevo, pintó sobre el parche, puso un cuadro sobre él. Nadie notó nada, y funcionó. Beatriz siguió cobrando la pensión de Roberto, siguió viviendo en el apartamento, seguía siendo la señora Sánchez, la pobre viuda cuyo esposo la abandonó, pero la soledad era insoportable. En 2006, conoció a Luis Moreno en un centro comunitario. Era más joven, solo 45, pero estaba en situación similar, sin hogar, sin familia, sin opciones. Beatriz le ofreció un lugar donde quedarse, a cambio él haría trabajos ocasionales, le haría compañía. Por un tiempo funcionó, pero Luis empezó a beber, a volverse violento, como Roberto. Y Beatriz pensó, no otra vez, no pasaré por esto otra vez. Así que lo envenenó también, mismo método, mismo resultado. Otro cuerpo en las paredes. Esta vez en el dormitorio. Después vino Javier Torres, conocido en 2012, otro hombre mayor, solo desesperado. Misma historia. Comenzó bien, se volvió violento, terminó en una pared. Entonces no fue asesinato premeditado. Dije, fue defensa propia, de alguna manera retorcida. Legalmente no. Los envenenamientos fueron deliberados, calculados, durante semanas. Eso es premeditación clara. Pero psicológicamente, la detective Vega suspiró. El perfil psicológico sugiere que Beatriz sufría de TEP severo por décadas de abuso. Su respuesta a cualquier señal de violencia de los hombres en su vida era eliminar la amenaza de la única manera que conocía, matándolos. ¿Y los ruidos que escuché? ¿Qué estaba haciendo? Eso es lo que finalmente hizo que todo esto saliera a la luz. La detective abrió otra carpeta. Las paredes estaban deteriorándose. Después de 20 años, el yeso se estaba agrietando. Los cuerpos, aunque momificados en su mayoría, estaban comenzando a leer, sutilmente, pero suficiente para que Beatriz se preocupara. Entonces estaba moviéndolos. Correcto, planeaba abrir nuevas secciones de las paredes, mover los cuerpos a lugares más profundos, sellarlos mejor. El trabajo que escuchaste, golpes, sierra, excavación, era ella desmontando las paredes viejas y preparando nuevos escondites. ¿Sola? ¿A sus 72 años? El trabajo físico de décadas de supervivencia la había mantenido sorprendentemente fuerte, y la desesperación da energía notable, pero sí, era un trabajo monumental, le tomaba horas cada noche. Por eso los ruidos eran siempre a las 2:17. Exacto,
Esperaba hasta que el edificio estuviera dormido, trabajaba durante 2 o 3 horas, luego dormía hasta tarde por la mañana. Su horario estaba completamente invertido. Procesé todo esto, entonces si yo no hubiera intervenido, eventualmente alguien más habría notado el olor o los ruidos, pero sí, pudo haber continuado meses o incluso años más, y ahora qué pasa, los cuerpos serán entregados a las familias que quieran reclamarlos, el apartamento será decontaminado y eventualmente rentado de nuevo, y tú, me miró directamente, tú necesitas considerar si quieres seguir viviendo ahí, en el edificio, en ese apartamento, directamente debajo de donde todo esto sucedió. No había pensado en eso, pero ahora que lo mencionaba, la idea de dormir ahí, sabiendo que justo encima había habido 3 cuerpos pudriéndose durante años, no lo sé, admití, piénsalo, y mientras tanto considera terapia. Has pasado por un trauma, descubrir algo así, ser atacada, eso deja marcas. Tenía razón, ya estaba teniendo pesadillas, cada vez que cerraba los ojos, veía la mano gris sobresaliendo del plástico, el rostro de Beatriz justo antes de saltar, su cuerpo en el pavimento. Una pregunta más, dije, ¿por qué suicidarse? ¿Por qué no enfrentar un juicio? Solo podemos especular, pero dada su edad, su salud deteriorada y la certeza de pasar el resto de su vida en prisión, tal vez simplemente decidió que había terminado, que había sobrevivido todo lo que necesitaba sobrevivir. 30 años en ese apartamento, 30 años con cuerpos en las paredes, 30 años de libertad. Desde su perspectiva, libertad de hombres violentos, aunque esa libertad la construyó sobre tumba. Salí de la estación de policía esa tarde sintiéndome agotada, los medios estaban acampando afuera de mi edificio, así que Luz me recogió y me llevó a su casa para quedarme unos días. Los titulares de los periódicos eran sensacionalistas, vuela asesina, 3 cuerpos en las paredes, inquilina descubre cementerio secreto en apartamento de arriba, anciana se suicida tras ser expuesta como asesina serial. Las redes sociales explotaron, algunos llamaban a Beatriz un monstruo, otros, especialmente mujeres que habían sufrido abuso, expresaban comprensión retorcida. No justifico lo que hizo, escribió una mujer en Twitter, pero entiendo por qué lo hizo. Cuando estás atrapada con un abusador, fantaseas con formas de escapar. Ella encontró la suya. Son asesinatos, respondió alguien más, no importa la razón, mató a 3 personas a sangre fría. El debate continuó durante semanas. En cuanto a mí, me convertí en una especie de celebridad involuntaria, la mujer que descubrió los cuerpos, medios pidiendo entrevistas, productores de documentales llamando, incluso un agente literario sugiriendo que escribiera un libro. Rechacé todo, no quería beneficiarme de esto, no quería que mi cara fuera asociada con horror, solo quería olvidar. Pero olvidar era imposible cuando cada noche, tratando de dormir en el sofá de Luz, escuchaba los ecos fantasmales de esos golpes, bang, bang, bang. 2 semanas después del incidente, el administrador del edificio me contactó, señorita Morales. Entiendo que esto ha sido traumático. Si desea romper su contrato de arrendamiento sin penalización, lo permitiremos. Gracias, estoy considerándolo, aunque debo mencionar, el apartamento 4B será renovado completamente, nuevas paredes, nuevo piso, todo estará completamente diferente. Y si está interesado en ver el proceso para tener cierre, algunas personas encuentran útil ver la transformación, el espacio de horror convertido en algo nuevo, limpio. Era una idea extraña, pero también, tal vez tenía sentido. Lo pensaré. 3 días después acepté, necesitaba ver, el apartamento 4B había sido completamente demolido, las paredes con los cuerpos habían sido arrancadas hasta los ladrillos, el piso había sido levantado, era solo un cascarón vacío ahora. Trabajadores con máscaras estaban instalando nuevas vigas, nuevo aislamiento, nuevas láminas de yeso. Uno de ellos, un hombre mayor con overol sucio, se me acercó. ¿Tú eres la que lo descubrió? Sí. Trabajo en construcción desde hace 30 años, he visto de todo, pero él sacudió su cabeza. Nunca había visto algo así. 3 cuerpos, en un lugar donde gente vivía, dormía, comía, justo arriba de ellos. Es horrible. ¿Sabes qué es lo más raro? Cuando abrimos las paredes encontramos algo más. ¿Qué? Cartas, docenas de ellas, escritas por la vieja mano, a cada uno de los muertos, disculpándose, explicando por qué tuvo que hacerlo, diciendo que los perdonaba por lastimarla. Me estremecí. ¿Dónde están ahora? La policía se las llevó, evidencia, pero leí algunas antes de que llegara. Una decía a Roberto, fuiste el primero que me lastimó, pero también fuiste el primero que liberé. Espero que en la muerte encuentres la paz que nunca tuviste en vida.
Yo finalmente la encontré. Cartas a los muertos. Beatriz no solo los había matado, había tratado de hacer las paces con sus fantasmas. ¿Qué tipo de persona hace eso?, preguntó el trabajador. Alguien roto, respondí. Alguien que sobrevivió de la única manera que sabía. Pasé una hora en ese apartamento esquelético, observando a los trabajadores transformar, y lentamente, algo en mí comenzó a cambiar. Este lugar había sido sitio de horror, pero también había sido hogar de una mujer que sobrevivió décadas de abuso, que encontró su libertad, aunque de la manera más oscura posible. ¿Justificaba eso sus crímenes? No, absolutamente no, pero me ayudaba a entender, y entender, tal vez, era el primer paso hacia sanar. Un mes después del incidente, la renovación del apartamento 4B estaba casi completa, nuevas paredes blancas, piso de madera brillante, cocina moderna, era irreconocible. Yo todavía vivía con Luz, incapaz de regresar al 3B. Cada vez que consideraba volver, sentía náuseas. La idea de estar en ese edificio, de saber lo que había pasado arriba, pero Luz estaba perdiendo paciencia gentilmente. Claudia, te amo, pero no puedes vivir en mi sofá para siempre. Necesitas decidir, regresas a tu apartamento, o buscas uno nuevo. Lo sé, solo necesito más tiempo. Han pasado 4 semanas, ¿cuánto más? No tenía respuesta. La terapia ayudaba un poco. Mi terapeuta, Dr. Ramos, me había diagnosticado con TEPT. Es completamente comprensible, dijo en nuestra 5ª sesión. Experimentaste un evento traumático, descubriste evidencia de múltiples asesinatos, fuiste atacada físicamente, y presenciaste un suicidio, todo en el espacio de 2 horas. Mejorará, con tiempo y trabajo sí, pero necesitas confrontar el trauma en lugar de evitarlo. ¿Cómo? Regresando al edificio. Al apartamento. Reclamando ese espacio como tuyo en lugar de dejarlo ser definido por lo que pasó. Fácil de decir, difícil de hacer. Pero tenía razón. Evitar el edificio estaba dándole poder sobre mí. Necesitaba enfrentarlo. Decidí empezar visitando, no quedarme, solo visitar. Ver cómo me sentía. Una tarde de jueves, tomé las llaves y conduje al número 47 de calle Embajadores. El edificio lucía igual, viejo, un poco deteriorado, pero familiar. Los medios finalmente se habían ido después de semanas de cobertura incesante. Subí las escaleras hasta el 3er piso, mi corazón latiendo fuerte. Cuando llegué al descansillo del 3B, me detuve. Mi puerta, mi apartamento, hogar, excepto que ya no se sentía como hogar, se sentía como un escenario del crimen que casualmente nunca había contenido un crimen. Abrí la puerta con manos temblorosas. Adentro, todo estaba exactamente como lo había dejado. Taza de café en la mesa, laptop en el sofá, ropa en la silla del dormitorio. Pero estaba cubierto de polvo, un mes de abandono. Caminé lentamente por cada habitación, sala de estar, cocina, baño, dormitorio, y luego, inevitablemente miré hacia arriba, al techo, al lugar exactamente arriba de mí, donde los cuerpos habían estado. No había nada ahora, solo techo vacío, renovado, nuevo, pero mi mente lo sabía, recordaba. Me senté en el borde de mi cama, mirando el techo, y lloré. Lloré por Beatriz, por la niña que fue abusada, por la mujer que soportó décadas de violencia, por la asesina en que se convirtió. Lloré por Roberto, Luis y Javier, por cualquiera que fueran antes de convertirse en abusadores, por las vidas desperdiciadas en alcohol y violencia, y lloré por mí, por la inocencia perdida, por las noches de sueño que nunca recuperaría, por la forma en que este lugar, que debía ser mi refugio, se había convertido en fuente de pesadillas. Un golpe en la puerta me sobresaltó. Hola, voz masculina, desconocida. Me sequé los ojos y abrí la puerta. Un hombre de unos 40 años estaba ahí, alto, constitución promedio, expresión amable. Disculpa molestar, soy Diego Fernández, me acabo de mudar al 4B, el apartamento de arriba. Mi estómago se revolvió. Ya rentaron ese apartamento. El propietario lo terminó la semana pasada. Yo me mudé hace 2 días, y bueno, parecía incómodo. Sé lo que pasó ahí, el propietario me lo dijo, fue honesto al respecto, por eso el alquiler es más barato de lo que debería ser. Entiendo. Solo quería presentarme y asegurarte que entiendo si esto es raro para ti, que tu nueva vecina de arriba viva donde pasó todo. Era considerado, más de lo que esperaba. Gracias por decirlo. Y también quería que supieras que si alguna vez escucha ruidos de mi apartamento, muebles moviéndose, construcción, lo que sea, es solo yo, haciendo cosas normales. No, se detuvo, claramente sin saber cómo terminar. No escondiendo cuerpos en las paredes. Se sonrojó. Dios, suena horrible cuando lo dices en voz alta.
A pesar de todo, me reí. Era la primera vez que reía en semanas. No te preocupes, aprecio la advertencia. ¿Sigues viviendo aquí? El propietario mencionó que habías estado fuera, todavía decidiendo. Es complicado, completamente comprensible. Bueno, si decides quedarte, espero que podamos ser buenos vecinos, y si decides irte, también lo entiendo. Después de que se fue, me quedé pensando. Diego parecía genuino, normal, el tipo de vecino que cualquiera querría. Y su apartamento, el 4B, ya no era el lugar de horror que había sido. Era nuevo, diferente, ocupado por alguien que no tenía nada que ver con su historia oscura. Tal vez había esperanza de normalidad después de todo. Decidí quedarme en mi apartamento esa noche, solo una noche, para probar. Llamé a Luz. Voy a dormir aquí esta noche. ¿Estás segura? No, pero necesito intentarlo. ¿Quieres que vaya a hacerte compañía? No, necesito hacer esto sola. Llámame si necesitas algo, cualquier hora. Lo haré. Esa noche me acosté en mi cama, mirando el techo en la oscuridad. Eran las 2:17 am, la hora en que solían comenzar los ruidos. Esperé mi cuerpo tenso escuchando. Silencio, silencio hermoso pacífico, y luego, pasos suaves, arriba, alguien caminando. Mi corazón se aceleró, pero luego me recordé. Diego, es Diego, caminando normalmente en su apartamento. Los pasos continuaron por un minuto, luego se detuvieron, sonido de agua corriendo, probablemente el baño. Normal, todo era normal, lentamente. Mi corazón se calmó, mi respiración se normalizó, y eventualmente, dormí, no bien, tuve pesadillas, pero dormí, era un comienzo. La siguiente semana, moví mis cosas de regreso desde el apartamento de Luz, no todas, solo lo esencial. Todavía no estaba completamente comprometida. Diego resultó ser un vecino modelo, tranquilo, respetuoso. De vez en cuando se cruzaban nuestros caminos, en las escaleras, y charlábamos brevemente. Trabajaba como ingeniero de software remoto, así que estaba en casa la mayor parte del tiempo, pero nunca causaba molestias. Otros vecinos también se acercaron. El señor García del Boza me trajo galleta. Todos hemos estado preocupados por ti, querida. La familia del 4C, los Rodríguez, me invitaron a cenar. Queremos que sepas que sigues siendo parte de la comunidad del edificio. No dejes que lo que pasó te aleje. Era reconfortante. Me di cuenta de que había juzgado mal al edificio. Sé, algo horrible había pasado aquí, pero también había gente buena, gente que se preocupaba. Pero entonces, 6 semanas después de mudarme de vuelta, algo cambió. Eran las 2:17 am, exactamente, y escuché ruidos arriba. Bang, bang. Me senté en la cama helada. No, no otra vez. No era posible. Los sonidos continuaron. Golpes, como martillo en madera. Luego arrastre, scrape. Mi mente corría. Diego, ¿qué estaba haciendo? Tomé mi teléfono y le mandé mensaje de texto. Habíamos intercambiado números por si acaso. ¿Estás despierto? Escucho ruido. No hubo respuesta. Los ruidos continuaron. Más golpes, más arrastre. Mi mano temblaba mientras marcaba su número. Sonó, y sonó, y sonó. Finalmente contestó. Voz somnolienta. Hola, Diego. Soy Claudia de abajo. ¿Estás haciendo algo? ¿Construcción? ¿Qué? No, estoy dormido. Bueno, estaba, pero escucho ruidos. De tu apartamento. Eso es imposible. Estoy en la cama, y estoy solo. Los ruidos arriba se hicieron más fuertes. Bang, bang. ¿No escuchas eso? Pregunté. Silencio del otro lado. Luego, espera. Sí, ahora lo escucho. Viene desde la sala de estar. Pero yo no estoy haciendo nada. ¿Hay alguien más en tu apartamento? No, vivo solo, y la puerta está cerrada con llave. Espera, voy a verificar. No, llama a la policía primero. Claudia, probablemente es solo, no sé, tuberías o algo. Diego, ese no es el sonido de tuberías. Confía en mí. Escuché movimiento a través del teléfono, pasos, una puerta abriéndose, y entonces Diego gritó, Dios mío. ¿Qué pasa? La pared de la sala. Ahí hay un agujero, como si alguien la hubiera roto desde adentro. Mi sangre se heló. Sal del apartamento, ahora. Pero no hay nadie aquí. ¿Cómo? Diego, sal ahora. Corrí fuera de mi apartamento y subí las escaleras. Diego salía de su puerta, pálido como fantasma. Todavía en pijama. No entiendo, dijo. Estaba durmiendo. No había ningún agujero cuando me acosté, y no hay nadie más ahí. Muéstrame. Entramos juntos cautelosos. El apartamento estaba silencioso ahora, completamente silencioso. Y ahí, en la pared de la sala de estar, la misma pared donde había encontrado la mano de Roberto Sánchez meses atrás, había un agujero, fresco, polvo de yeso en el suelo, como si alguien hubiera golpeado la pared desde adentro.
Pero era imposible, las paredes eran nuevas, sólidas, no había cavidad, no había espacio para que alguien estuviera adentro. Diego se acercó al agujero, iluminándolo con su teléfono. No hay nada ahí, solo yeso y ladrillos. Pero ¿cómo se hizo este agujero? Miré más de cerca, y entonces dentro del agujero, presionado contra los ladrillos, había algo, blanco, como papel. ¿Qué es eso?, preguntó Diego. Metí la mano cuidadosamente, evitando los bordes afilados de yeso, y saqué el objeto. Era un sobre, viejo, amarillento, con letra temblorosa en el frente. Para quien encuentre esto. Diego y yo nos miramos. ¿Lo abrimos?, preguntó. No sé, tal vez deberíamos llamar a la policía. Es solo una carta, en un agujero que apareció mágicamente en medio de la noche en el mismo lugar donde solía haber cuerpos. Punto válido. Pero la curiosidad ganó. Abrí el sobre cuidadosamente. Dentro había varias hojas de papel, cubiertas con la misma letra temblorosa, fechadas 3 semanas antes de la muerte de Beatriz. Comencé a leer en voz alta. A quien encuentre esto. Mi nombre es Beatriz Sánchez, tengo 72 años, y soy asesina. Si estás leyendo esto, significa que mis crímenes han sido descubiertos, significa que los cuerpos fueron encontrados, significa que mi historia está siendo contada. Pero quiero contar mi propia versión, antes de que solo existan las versiones de otros. Maté a 3 hombres, Roberto, Luis y Javier, los maté deliberadamente, los escondí en las paredes de este apartamento. Estaba justificado, según la ley, según mi conciencia, no lo sé. Roberto me golpeó durante 20 años, Luis me quebró la costilla, Javier me puso un ojo morado que tardó semanas en sanar. ¿Debí haberme ido? Sí. ¿Por qué no lo hice? Porque tenía miedo, porque era pobre, porque no sabía cómo. En cambio los maté, uno por uno, y cada vez mientras veía sus cuerpos enfriarse, sentí alivio, horrible alivio. No me arrepiento de liberarme de ello, me arrepiento de que la única forma de liberación que conocía fuera a través de la muerte. Si pudiera regresar, lo haría diferente, no lo sé, tal vez, probablemente, pero no puedo regresar, solo puedo ir hacia adelante. Y si estás leyendo estos, significa que no pude ir más hacia adelante. Tal vez me atraparon, tal vez morí. De cualquier manera, mi historia ha terminado. Pero hay algo más que necesitas saber, algo que nadie más sabe. Hay una cuarta persona en estas paredes. No un hombre que maté, sino alguien que estaba aquí cuando llegué. En 1995, cuando Roberto y yo nos mudamos a este apartamento, encontramos algo en las paredes, durante renovaciones, un esqueleto, pequeño, de un niño. Estaba envuelto en tela vieja, escondido profundo en la pared del dormitorio. Parecía haber estado ahí durante décadas. Roberto dijo, no reportamos esto, si lo hacemos habrá investigaciones. Policía, tal vez nos culpen, mejor sellarlo de nuevo. Y eso hicimos, sellamos al niño en la pared, lo dejamos ahí, en secreto. Durante años a veces escuchaba llantos, de noche, llantos de niño, pero me decía que era mi imaginación. Y entonces, después de que escondí a Roberto en las paredes, los llantos aumentaron, y después de Luis, y después de Javier, como si el niño supiera, como si estuviera recordándome. Tú también eres cómplice, también tienes secretos en estas paredes. No sé quién era ese niño, no sé cómo llegó ahí, no sé quién lo puso ahí, pero sé que merece ser encontrado, merece un entierro apropiado, merece que su familia, si aún vive, sepa qué pasó. Por eso dejo esta carta, escondida donde nadie la encontrará a menos que rompa estas paredes de nuevo. El niño está en la pared del dormitorio, detrás de la cabecera de la cama, aproximadamente 1 metro del suelo, cavidad profunda entre los ladrillos. Encuéntrenlo, denle paz, y si es posible denme perdón, no por lo que hice, sino por lo que fui demasiado débil para hacer diferente. Beatriz Sánchez, agosto 2024. Diego finalmente habló. Un cuarto cuerpo, un niño, que ha estado aquí desde antes de que ella llegara, desde los años 90, o antes. Necesitamos llamar a la policía, ahora. Sí, pero Diego, lo miré. ¿Estás preparado para esto? Tu apartamento va a ser escena de crimen otra vez. Si hay un niño ahí, un niño que ha estado esperando 30 años o más para ser encontrado, entonces sí, estoy preparado. Llamamos a la detective Vega, aunque era casi las 3 de la mañana. Contestó al segundo tono. Esto es mejor que sea importante, señorita Morales. Lo es. Encontramos una carta de Beatriz Sánchez, escondida en las paredes del 4B. Dice que hay un cuarto cuerpo, un niño. Silencio. Luego, no se muevan, voy para allá. La detective Vega llegó 30 minutos después con un equipo completo. Forenses, oficiales, equipo de excavación. El apartamento 4B, apenas vivido por 2 días por Diego, se convirtió en escena de crimen una vez más.
¿Dónde exactamente?, preguntó Vega, leyendo la carta de Beatriz por tercera vez. Pared del dormitorio, detrás de donde estaría la cabecera de la cama, 1 metro del suelo, dije. El equipo forense montó luces brillantes en el dormitorio. Uno de ellos, un hombre mayor con experiencia visible, se acercó a la pared con un dispositivo de detección. Si hay algo orgánico ahí, este escáner lo encontrará, explicó. Pasó el dispositivo lentamente por la pared, arriba y abajo, izquierda y derecha. Y entonces se detuvo, justo donde Beatriz había indicado. Hay algo, densidad diferente, cavidad detrás del yeso, y algo sólido dentro. Vega asintió. Ábrela. Tomó 3 horas de trabajo cuidadoso. No podían simplemente romper la pared con martillo. Tenían que documentar todo, preservar evidencia potencial, trabajar metódicamente. Diego y yo esperamos en mi apartamento abajo, tomando café fuerte y sin hablar mucho. ¿Qué había que decir? Finalmente a las 6:30 am. Vega tocó mi puerta. Su expresión era sombría. ¿Lo encontramos? ¿Un niño? Sí, restos esqueléticos, basado en el tamaño. Estimamos entre 6 y 8 años de edad en el momento de la muerte, envuelto en tela, exactamente como Beatriz describió. Dios mío. Hay más. Los huesos muestran signos de trauma significativo, costillas rotas, fracturas craneales. Este niño sufrió abuso severo antes de morir. Me senté pesadamente. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Forenses preliminares sugieren al menos 40 años. Tal vez más. Haremos datación por carbono para confirmar. Pero basándonos en la descomposición y el tipo de tela, estamos mirando los años 70 o principios de los 80. ¿50 años? ¿Este niño ha estado en esa pared durante 50 años? Aproximadamente. Diego había subido detrás de Vega. ¿Pueden identificarlo? Estamos revisando casos de niños desaparecidos de esa era, pero muchos registros de los años 70 son incompletos. ¿Y si la familia nunca reportó la desaparición, común en casos de abuso doméstico? Entonces tal vez nunca sepamos quién era, pero alguien lo puso ahí. Dije, alguien lo mató y lo escondió. Correcto, y esa persona probablemente está muerta ahora. 50 años es mucho tiempo, pero haremos todo lo posible para identificar al niño y al perpetrador. Los siguientes días fueron otro torbellino mediático. Cuarto cuerpo encontrado en apartamento de horror. Gritaban los titulares, pero esta vez el tono era diferente, no sensacionalista, más sombrío, porque este no era un cuerpo que Beatriz había puesto ahí, era una víctima que había encontrado y elegido ignorar. Los medios comenzaron a cavar en la historia del edificio. ¿Quién había vivido en el apartamento 4B en los años 70? Los registros mostraron que de 1906 y a 85, el apartamento fue ocupado por una familia: Alberto Méndez, su esposa Carmen, y supuestamente 2 hijos. Alberto trabajaba en construcción, Carmen era ama de casa. Los vecinos de esa era, ahora en sus 70 y 80, fueron entrevistados. Los Méndez eran callados, dijo una ex vecina, mantenían para sí mismos, pero a veces escuchábamos gritos, peleas. Una vez llamé a la policía, pero cuando llegaron, Carmen dijo que todo estaba bien. ¿Vio a los niños?, preguntó el reportero. Una vez, un niño, tal vez 7 años, parecía asustado, delgado, pero cuando preguntaba Carmen decía que estaba enfermo, que no iba a la escuela por eso. ¿Alguna vez vio al segundo hijo? No, Carmen decía que tenía 2, pero solo vi a uno. Pensé que tal vez el otro vivía con familia en otra parte. La familia Méndez se mudó del edificio en Min. Los registros muestran que se fueron a otra ciudad, Barcelona, según direcciones posteriores. La policía rastreó a la familia. Alberto había fallecido en 2000, pero tenían una hija viva ahora de 60 años, viviendo en Valencia. Su nombre era Isabel Méndez. La detective Vega la entrevistó, y lo que Isabel reveló cerró finalmente el círculo completo de horror. Vega me lo contó una semana después en su oficina. Isabel Méndez tenía un hermano, Manuel, nació en 1970, era 2 años menor que ella. Manuel era diferente, autista, probablemente, aunque nunca fue diagnosticado formalmente. En los años 70 condiciones como autismo no eran bien entendidas, especialmente en familias pobres sin acceso a atención médica. Entonces su padre Alberto, lo veía como vergüenza, una carga. Según Isabel, Alberto frecuentemente golpeaba a Manuel cuando el niño tenía crisis o no podía comunicarse adecuadamente. Una noche en 1978, cuando Manuel tenía 8 años, hubo un incidente. Isabel tenía 10 en ese momento. Escuchó gritos, su padre gritando, Manuel llorando, y luego, silencio. ¿Qué pasó? Isabel nunca supo exactamente.
Tenía demasiado miedo de salir de su habitación, pero a la mañana siguiente, Manuel se había ido. Su padre dijo que lo habían enviado a una escuela especial. Su madre no dijo nada, pero realmente estaba muerto. En la pared, Isabel sospechó durante años pero nunca se atrevió a preguntar. Y cuando la familia se mudó en 1985, dejaron a Manuel atrás. Ella nunca lo reportó. Tenía miedo de su padre, miedo de que la culparan. Pasó décadas tratando de olvidar, pero ahora finalmente, tiene cierre, y Manuel finalmente será enterrado apropiadamente. Habrá cargos contra alguien. Alberto y Carmen están muertos. Isabel no estuvo involucrada directamente. Legalmente no hay nadie a quien acusar. Entonces todos se salen con la suya. No todos. La verdad salió. Manuel fue encontrado. Su historia es conocida. Eso es algo. Pero no se sentía como suficiente. Manuel Méndez fue enterrado 2 semanas después en una ceremonia pequeña. Isabel asistió, llorando por el hermano que había perdido hace 46 años. La detective Vega, Diego y yo también asistimos, junto con algunos reporteros, respetuosos y miembros de la comunidad que se habían conmovido por la historia. Manuel Méndez, dijo el sacerdote, fue un niño que sufrió en vida, escondido en muerte, y ahora finalmente, en paz, que encuentre en el cielo la bondad que fue negada en la tierra. Después del servicio, Isabel se acercó a mí. Gracias, dijo con voz quebrada, por encontrarlo, por darle voz. Fue Beatriz realmente. Ella dejó la carta, la mujer que mató a 3 hombres y vivió con sus cuerpos durante años. Sí, sabe, en una forma retorcida, ella le dio más dignidad a Manuel que mi familia nunca hizo. Ella lo reconoció, ella quiso que fuera encontrado. Tenía razón, Beatriz asesina triple, había hecho más por Manuel que sus propios padres. El mundo era extraño y complicado. Un mes después, el apartamento 4B fue renovado de nuevo, toda la pared del dormitorio fue reemplazada, el lugar fue bendecido por un sacerdote a petición de Diego, no por superstición, explicó, sino por respeto. 4 personas murieron en este espacio, merecen ser reconocidas. Diego decidió quedarse, es solo un apartamento, dijo. Lo que pasó aquí fue horrible, pero no define el espacio. Yo defino el espacio por cómo lo uso ahora. Yo también decidí quedarme. No fue fácil. Las primeras semanas fueron difíciles. Cada ruido me sobresaltaba. Cada crujido del edificio me ponía en alerta. Pero con el tiempo se volvió más fácil. El apartamento se convirtió en hogar de nuevo. No el mismo hogar que había sido antes. Esa inocencia estaba perdida. Sino un hogar diferente. Uno con historia. Uno con cicatrices. Pero hogar sin embargo. Diego y yo nos hicimos amigos, buenos amigos. A veces cenábamos juntos, a veces veíamos películas, teníamos una comprensión tácita. Habíamos pasado por algo extraordinario juntos. El edificio también cambió. Los otros residentes eran más unidos ahora. Organizábamos cenas comunitarias mensuales, verificábamos unos con otros. Había sentido de estamos juntos en esto. 6 meses después del entierro de Manuel, en una fría mañana de febrero, el administrador del edificio organizó una pequeña ceremonia en el vestíbulo. Una placa fue instalada en la pared, en memoria de Manuel Méndez, 1970. Finalmente en paz, y en reconocimiento de que detrás de cada pared, hay historias que merecen ser contadas y vidas que merecen ser recordadas. Todos los residentes asistieron, incluso algunos nuevos que se habían mudado después, atraídos por alquileres más bajos pero quedándose por la comunidad. Isabel Méndez viajó desde Valencia para estar presente. Gracias, dijo a todos nosotros, por no olvidar, por no dejar que Manuel sea solo el niño en la pared, por hacerlo humano de nuevo. Esa noche acostada en mi cama miré el techo como había hecho tantas veces, pero ahora era diferente. No veía horror, no veía secretos escondidos, veía solo techo, yeso y pintura, materia inerte. El horror no estaba en las paredes, nunca había estado en las paredes. El horror estaba en las elecciones que la gente hacía, en el abuso que infligían, en los secretos que guardaban, y la sanación si tal cosa era posible, estaba en exponer esos secretos, en reconocer el dolor, en darle nombre. Beatriz Sánchez había sido víctima y perpetradora, sufrió horriblemente y causó sufrimiento horrible. No había forma simple de juzgar su vida, pero en su acto final dejando esa carta, asegurando que Manuel fuera encontrado tal vez había buscado redención, no por sus propios crímenes, no podía deshacer esos, pero por el crimen que había presenciado y permitido continuar. Era algo, pequeño, pero algo. 3 meses después, recibí un correo electrónico de una productora de televisión. Estimada señorita Morales,
Estamos produciendo una serie documental sobre casos criminales complejos. Su historia, la vecina del piso de arriba, sería perfecta. ¿Estaría interesada en participar? Pagaríamos por su tiempo y borré el correo sin terminar de leerlo. No quería ser parte de entretenimiento de crimen real. No quería que la historia de Beatriz, Manuel, Roberto, Luis y Javier se convirtiera en consumo masivo para audiencias que buscan emoción. Sus vidas y muertes merecían más dignidad que eso. En cambio escribí esta cuenta, no para publicación, no para ganancia, sino como registro, como testimonio, como forma de procesamiento, porque necesitaba entender, necesitaba dar sentido a todo, y lo que entendí es esto: las paredes de nuestra vida, literales y metafóricas, contienen secretos, cosas que escondemos, cosas que ignoramos, cosas que tememos enfrentar. A veces esos secretos son antiguos, como Manuel, escondido durante décadas. A veces son frescos, como los cuerpos que Beatriz colocaba cuidadosamente, año tras año, y a veces los secretos no son cuerpos físicos sino traumas, memoria, vergüenzas, dolores que llevamos en silencio. El ruido que escuché, esos golpes nocturnos que comenzaron todo, no era solo Beatriz remodelando sus paredes, era el sonido de secretos tratando de escapar, de verdades exigiendo ser conocida. Y cuando finalmente escuchamos esos ruidos, realmente escuchamos, cuando investigamos en lugar de ignorar, cuando enfrentamos en lugar de evitar, entonces comienza la sanación, no sanación completa, no olvido, no regreso a la inocencia, sino sanación como aceptación, como integración del trauma en nuestra historia sin dejar que defina nuestra identidad. Ahora, 2 años después, vivo todavía en el apartamento 3. Diego sigue arriba en el 4B, se casó el año pasado, su esposa Ana conoce toda la historia del apartamento. No le molesta, el pasado es pasado, dice, tienen un bebé en camino, nueva vida en un espacio que conoció tanta muerte, hay simetría en eso. A veces todavía escucho ruidos por la noche, pasos, muebles siendo movidos, sonidos normales de vida nocturna, y a veces, solo a veces, escucho algo más, un eco de esos golpes originales, bang, bang, pero ahora entiendo que no son fantasmas, no es la casa embrujada, es mi memoria, mi trauma, mi mente reproduciendo lo que experimentó. Y está bien, es parte de mi historia ahora. La vecina del piso de arriba me enseñó que el horror no necesita máscaras o armas. A veces luce como una anciana con bastón, a veces suena como ruidos nocturnos que nadie más parece notar, y a veces está escondido en las paredes, esperando décadas para ser descubierto. Pero también me enseñó algo más importante, que ignorar ruidos sospechosos nunca los hace desaparecer, que la curiosidad, aunque peligrosa, puede llevar a verdad, y que incluso en los lugares más oscuros, donde cuerpos fueron escondidos y secretos fueron sellados, todavía puede crecer algo bueno: comunidad, comprensión, compasión. No redención. Beatriz no fue redimida por su carta final, Manuel no fue salvado por ser encontrado décadas después, pero sus historias fueron contadas, sus vidas fueron reconocidas, y tal vez, solo tal vez, eso es suficiente. El edificio en el 47 de calle Embajadores todavía está ahí, viejo, deteriorándose lentamente, con paredes delgadas que permiten que los sonidos viajen. Pero ahora, cuando me acuesto por la noche y escucho los ruidos normales del edificio, sonrío, porque estos son los ruidos de vida, de familias cenando, de niños jugando, de parejas discutiendo y reconciliándose, de perros ladrando, de vida siendo vivida. No hay más secretos en las paredes, no más cuerpos esperando ser descubiertos, solo yeso y ladrillos, madera y concreto, materiales inertes que nosotros, los vivos, llenamos con significado. Y si a veces en la quietud de la madrugada, imagino que escucho susurros, voces de los muertos diciéndome algo, elijo creer que dicen esto: gracias por escuchar, gracias por no ignorar, gracias por dar testimonio, y respondo en voz alta en mi apartamento vacío: de nada, descansen en paz, todos ustedes, Beatriz, Roberto, Luis, Javier, Manuel, víctimas y perpetradores, monstruos y humanos, todo al mismo tiempo. Sus historias terminaron, la mía continúa, en el apartamento 3B, directamente debajo del, donde alguna vez una vecina anciana escondió sus secretos en las paredes, y donde yo sin querer los liberé. Epílogo: 5 años después, el edificio celebra su 50º aniversario este año. Hay una fiesta planificada en el patio. Diego y Ana tienen ahora 2 niñas y niño, juegan en el apartamento 4B, completamente ajenos a su historia oscura. Yo me comprometí, con un hombre que conocí en terapia, curiosamente, ambos lidiando con trauma, ambos aprendiendo que el trauma no desaparece pero puede ser manejado. Nos mudamos juntos a, es apretado pero acogedor, hogar,
Isabel Méndez visita una vez al año, trae flores frescas para la placa de Manuel, toma café con nosotros, cuenta historias sobre su hermano, las pocas memorias felices que tiene, era gentil, dice cada vez, incluso cuando papá era cruel, Manuel era gentil. La placa ahora tiene una segunda edición, votada por todos los residentes del edificio, y en memoria de Beatriz Sánchez, 1990 y 52, cuya vida fue tanto tragedia como crimen que su historia nos recuerde. La violencia engendra violencia, pero la verdad trae paz. Algunos criticaron esto, honrar a una asesina, pero no es honor, es reconocimiento, de que ella también fue humana, falible, rota, como todos nosotros. Las paredes del edificio siguen siendo delgadas. Todavía escucho a mis vecinos, pero ahora cuando escucho ruidos nocturnos, en lugar de miedo siento conexión. Somos todos humanos, haciendo ruido mientras vivimos nuestras vidas, y los secretos que alguna vez se escondieron en estas paredes ahora están expuestos a la luz, donde pertenecen.